página 44. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 350-950 Preámbulo. Encajada por la fuerza, desde hace 100 años o más, en los cerebros infantiles, grabada en todas partes, escrita, repetida, se erige al borde del camino la perentoria afirmación: la Edad Media empieza cuando se extingue la civilización mediterránea antigua. Paul Valéry afirma que todas las civilizaciones son mortales, ninguna ha permanecido inmutable para siempre, y André Pigagnol, por su parte, exclama: el Imperio Romano fue asesinado. Ceguera culpable. Las civilizaciones no mueren, envejecen y acaban transformándose en otra. La que fue aplastada en América por los cañones de los españoles salta a la vista en el siglo XX, desde el Perú hasta Río Grande. Las del África negra, violadas, esclavizadas o corrompidas, no han desaparecido de la faz de la tierra, como lo prueba su persistencia tanto en Luisiana como a orillas del Zambeze, ni han perecido tampoco las del cercano Oriente, la India o el extremo este y sudeste de Asia, laceradas por conquistas, saqueos y opresiones, ni tampoco la nuestra, la de Europa occidental, aun cuando su semblante en nuestra época sorprendería al hombre de la Edad Media, de la Revolución Francesa o del Segundo Imperio. Los eruditos del siglo XVII que situaban a Clodoveo y a Carlomagno en la antigüedad percibían mejor esta continuidad que sus sucesores del siglo XIX. 0.8. ¿De un mundo a otro? Pero es preciso empezar. ¿Dónde señalar una cesura mediante la cual justificar sin excesivo artificio que entre 350 y 450 un mundo ha dejado paso a otro? ¿En qué momento se franquea el umbral de la Edad Media? Y, ante todo, ¿tuvieron conciencia de efectuar este tránsito los hombres de aquellos tiempos? Leyendo sus escritos, no todos son solventes, se comprueba que, principalmente, dejaron constancia de dos impresiones. En primer lugar, expresan un sentimiento tenaz de fatiga y desesperanza, no perciben más que chirridos en la máquina del Estado, deploran los abusos flagrantes, las crueles injusticias, la ausencia de un destello cualquiera que permita confiar en el futuro, buscan en la huida, o bien en la rebelión, un hipotético remedio a su crisis de sociedad, los vínculos que unen a los más acomodados de entre ellos, vínculos de cultura, de intereses, de costumbres comunes, siguen actuando, desde Bretaña hasta Siria, pero la correspondencia que mantienen, ya se trate de obispos o de retóricos, no versa sino sobre la urgencia de una renovatio. En segundo lugar, para ellos este punto es menos primordial, se encuentran rodeados de demasiados extranjeros, a los cuales pagan, alojan y emplean, pero cuya lengua, usanzas y hábitos alimentarios les resultan chocantes y les apartan de ellos. Sidonio, obispo de Clermont, en cuya diócesis hay godos instalados, los juzga demasiado familiares y pegajosos, y se queja de su olor a cebolla y a manteca rancia. De este mal, apenas perciben el origen cronológico, ya que dura desde 250 o 300 por lo menos, pero en cambio, tienen la firme creencia de que su perpetuación no es ineluctable, y de que su fin se acerca. Y estos dos sentimientos son tan netos, y al mismo tiempo tan parecidos a los que caracterizan a nuestro siglo XX, que por lo que a mí respecta pienso que nos hallamos en una situación idéntica a la de los romanos en la época de las invasiones, con la diferencia de que en la actualidad estas vienen del sur y no del norte. Inversión de los papeles. Nosotros, que gozamos del privilegio de conocer el porvenir de los hombres de aquellos tiempos, somos tal vez más sensibles a dos características que ellos consignan raramente o que no creen duraderas. Advertimos el hundimiento de las estructuras administrativas antiguas, el bloqueo progresivo de los engranajes del Estado, la sustitución por otro tipo de autoridad de la que emanaba de la res pública. De hecho, solo podemos apreciar tales fenómenos con claridad en la Galia, en Bretaña, en España, en Iliria y en África. En las restantes zonas, las crecientes divisiones regionales siguen disimuladas, cubiertas por un manto de Noé, el poder imperial. Nos parece, asimismo,
que los objetivos tradicionales de la romanía se han modificado, ya casi no se habla de limes, de fronteras que defender, de civilizaciones que preservar o de ejército popular. Se alzan voces para celebrar la nueva sangre que irriga el imperio, la de los hombres que incesantemente atraviesan el Rin, el Danubio, el Éufrates o el Atlas. Quienes así vuelven la espalda al viejo reflejo obsidional de Roma son cristianos para quienes todos los hombres son hermanos, pobre gente o intelectuales lúcidos que esperan la renovación de parte de estos hombres sin pasado que llegan como soldados, como campesinos, como herreros, como domésticos. Sus invasiones tienen a veces, es cierto, un aspecto global y violento que impresionó a los cronistas de la época y que sigue propalándose en nuestros manuales escolares, pero la infiltración individual, o por parejas, o por grupos reducidos, comenzó ya a mediados del siglo III, y los alemanes tienen razón en preferir el término de desplazamiento de pueblos, Volkerwanderung, al de invasión, más cercano a la realidad. En cambio, yo impugno la verdad de la tercera faceta, tan a menudo invocada, de este tránsito a otra cosa, el retroceso cultural y político. Ciertos autores se atreven a añadir económico, que supuestamente provocaron estos extranjeros, estos bárbaros, cuyo nombre no tenía entonces su connotación peyorativa actual. Son sobre todo los franceses quienes se indignan, excepto algunos fanáticos del retorno al celtismo como todavía se encuentran, los cuales se regocijan con la ruina del antiguo conquistador. Los italianos y los españoles suspiran, pero disciernen mejor los matices de la transición. Los alemanes, evidentemente, aplauden, sin perjuicio de derramar a continuación una lágrima por el coloso abatido. Tal vez haga falta una mayor sencillez. ¿Acaso cualquier juicio moral o cualitativo no está atestado de trampas y de hierros? Los cuerpos mezclados en los cementerios, los matrimonios mixtos que se toleran, los derechos que se ajustan, revelan a mi parecer, una osmosis lenta, irresistible, quizá más sufrida que deseada, pero que no se explicaría si, a todos los niveles y en todos los terrenos, los dos mundos no estuvieran en un pie de igualdad. No en el este. Se me replicará, simple discordancia cronológica, como se verá más tarde con los eslavos, los árabes o los bereberes, amén de que oponer el arte de las estepas al helenismo constituye una discusión vana. Por otra parte, allí donde los hay, los núcleos de resistencia no tienen nada de una reserva de élites, solo la masa cuenta, ciega o consentidora, se despertó, nueva, en la Edad Media. Página 47.